Bien, estamos en esta transmisión, 12 horas en vivo, la iglesia presente, la iglesia dice presente, en el Día de las Iglesias Evangélicas. Así que felicitaciones por este gran día y como no podía ser de otra manera, tenemos todas las áreas cubriendo y hoy tenemos a Daniel Enríquez, también él es capellán de la policía de la ciudad. ¿Cómo estás, Daniel? Muy feliz de estar hoy acá. Hoy hablamos antes de que comience todo el despliegue que hay. Realmente feliz. Y hablaba un poco de la previa. Mientras esperamos nos vamos conociendo todos y ya vamos compartiendo esto de que justamente de lo que habla la iglesia presente, de contar todo lo que sucede. Así que felicidades a todos también. Muchas gracias. Es casi de la casa, Daniel. Sí, Somos, nos seguimos por todos lados, nos vemos en todos los eventos. Nos seguimos, nos etiquetamos. Total, hay que apoyar y hay que difundir. Es Bien. importante eso. Bien, contanos, Dani, ¿cómo sigue el tema de la capellanía? Vos como capellán, la verdad que es un trabajo bastante importante, ¿no? En el acompañamiento de lo que es las fuerzas y en lo emocional. Nos contabas en varias oportunidades, ¿no? Lo que significa este trabajo. ¿Cómo está sucediendo en estos días? ¿Cómo viene la capellanía? Los que están estudiando, los cadetes. Mira, el trabajo sigue creciendo. Creo que esto comenzó de una manera, uno cuando dice, bueno, Dios está, no, sin duda es así. ¿Por qué? Porque no deja de crecer, no dejamos de dar pasos firmes. Tal vez yo a lo primero cuando nació la capellanía, la creación, digo, bueno, vamos a tener todos los recursos, todo el personal, todo lo que en realidad tienen la otra capellanía también. Uh-huh. No se dio de esa manera, como siempre pasa, que las cosas, bueno, salen de otra manera, Sí. Pasamos por esa prueba, ese proceso, pero si hay algo que caracteriza, creo, al Hijo de Dios que está en el lugar donde Dios lo puso, es que las cosas suceden igual. Sea uno, sea otro, porque lo termina siendo Dios. Y creo que esa por ahí es una respuesta frente a esto, y en los detalles se ve la diferencia, porque viste que la palabra habla que por los frutos somos conocidos, o sea, todo lo que hagamos para Dios tiene que dar frutos. Uh-huh. Hoy en día podemos ver el crecimiento en ir a las dependencias tanto policiales como de bomberos, de tener una relación muy cercana con las autoridades de cada fuerza, que no solamente ya busca ayuda, la necesidad de hablar el oficial, que es la primera jerarquía, o sea, el más moderno, sino que ya estamos hablando de comisarios, inspectores, mayores, generales, que necesitan hablar, y la diferencia creo que está cuando uno genera a través de lo que Dios pone ese lugar seguro y confiable. El gran problema que tiene el personal de fuerza es que le cuesta hablar o encontrar un lugar seguro donde hablar. Pero en la medida que uno va trabajando, haciendo un acompañamiento, cuando no sé, hay un herido de arma de fuego, acompañamos a la familia en el hospital, estamos ahí del primer día hasta el último, oramos por el que está internado. Si hay un fallecido, estamos acompañando a la familia. Y cuando termina la ceremonia, el servicio fúnebre, seguimos acompañando a la familia. Cuando hay algún personal que está en una situación de necesidad, pasando por una complicación económica, estamos ahí brindándole mercaderías, alimentos no perecederos. Después casos de intento de suicidio, de depresión, de tantas cosas que nos empezamos a hacer visibles por ir caso por caso, uh-huh. Pero cuando hablamos caso por caso hablamos personas, porque detrás del uniforme, uh-huh. Siempre lo decimos, hay una persona. Uh-huh. Y una familia también. Una familia, claro. Tal cual. Recién, antes de venir para acá, sí. Vine hoy, justamente el 31, es el aniversario donde se conmemora el aniversario de los policías caídos. Se hizo toda una ceremonia, se invitó a familiares de fallecidos, y entre ellos habían muchos cristianos. Me tocó ahí compartir una palabra en medio de este evento donde están todas las autoridades.
y bueno, compartir un abrazo ahí con la familia, pero yo creo que de eso se trata, y es la iglesia presente en los lugares donde verdaderamente está la necesidad. Totalmente, nos quedamos como sin palabras porque realmente han pasado un momento. Yo le contaba a Daniel que como esto nos seguimos en las redes, vimos una cantidad importante de caídos en este último tiempo, y bendecimos a esas familias y la fuerza, ¿no? En el momento, ¿qué decirle en un momento así a la familia, Daniel? Es duro, ¿sabes? Porque a veces las palabras, yo siempre hablo de esto y también al equipo le hablo, que no necesitamos decir mucho cuando las cosas suceden, porque a veces alcanzar un vaso de agua, quedarte al lado, tocarle el hombro, acercarle una servilleta, y cuando necesita hablar, ahí está, te escucho, te hablo, mantengo el silencio. El estar presente es la clave para todo. Uno no necesita a veces. Yo cuando vamos a un sepelio, siempre mi oración es: Señor, guíame a la hora de hablar, pero guíame también en qué momento hacer los silencios, porque los silencios también son importantes. Muy claro. Entonces, eso es clave. Un testimonio referente a un efectivo, el año pasado pasó esto, que se suicidó. La mamá también efectivo de la fuerza. Me acuerdo que me entero del caso, que todavía estaba con signos vitales. El efectivo lo trasladan al hospital. Cuando me entero de la situación, me acerco al hospital. Y bueno, en ese momento, ¿qué pasó? Voy, me presento como el capellán. Y la mamá me empezó a decir de todo. Me empezó a insultar, me empezó a decir hasta lo que no se imaginan. Wow. Súper enojada. Los familiares, amigos, compañeros, todos me rodearon. Y en un momento, ¿qué pasó? Y claro, estaba enojada con Dios por lo que pasó. Dios mío. Y yo en ese momento le digo, está bien, yo la escuché, me quedé quieto, todos me rodearon. Y le digo, pero también vengo como compañero. Y cuando le dije así, esa mamá se quebró. Se quebró. Me pidió perdón, le pude dar un abrazo. Se pusieron a llorar todos. Y Dios empezó a hacer algo en ese momento donde había enojo, dolor, tristeza. Y cuando uno va siendo guiado por el Señor, ahí es donde Dios hace la obra. Mira, Daniel, te escucho, ¿no? La verdad que escuchándote ahora hablar y la forma que estás expresándote, la verdad que yo creo que no debe haber inconvenientes para que una persona abra su corazón con vos, digamos. Estoy escuchando ahora, te contaría de todo, porque como que tenés esa facilidad de poder lograr que abra la gente el diálogo, ¿no? Yo te conozco hace un tiempo atrás, de las primeras veces que te vi, que te entrevisté, siempre en el tema de los medios. Yo noto un cambio en vos. Noto un cambio en vos, en tus formas, o yo lo noto desde afuera, ¿no? Pero decime vos, ya yendo a lo personal, ¿no? Desde que estás en esto, en la capellanía, cómo fue avanzando estos años. ¿Notás un cambio en vos? ¿Has cambiado? ¿El Señor te ha tratado? ¿Ha moldeado de alguna manera para que vos seas quien tiene que ser para este puesto hoy que estás realizando? Qué tremenda pregunta que hiciste, Carlos. La gran realidad es que sí. Fuimos procesados. Claramente yo lo que siento es que fue años de pasar. Yo hoy comparto mucho con gente que se quiere, que siente la carga por servir en la fuerza en la cual está. O sea, hermanos que pertenecen a la fuerza y quieren servir en la fuerza que están. Entonces yo siempre que les cuento, les comparto desde los aciertos y de los errores. Y en eso, cómo Dios fue tratando de lo que vos me preguntabas, y hoy sí yo me siento diferente. Muchas cosas cambiaron, mi mirada es diferente. Obviamente que Dios me preparó también para hablar, no solamente con el de menor jerarquía, sino hablar con autoridades. O sea, para mí hoy en día es como que uno puede hablar libremente porque entiende el nombre de quién va. Y creo que eso es la diferencia para todo. Cuando uno tiene la identidad bien clara en Dios, de la revelación que Él te da, uno puede hablar con cualquier persona.
Y en eso y en las redes mismos, yo creo, hoy está mi necesidad también de poder compartir, porque entiendo que si hay alguien que pertenece a una fuerza, que está pensando en quitarse la vida, si está pasando por problemas familiares, si está pasando por pozos depresivos, si está en algún tipo de adicción, que mi mensaje le llegue. Que el mensaje donde la persona se va a empatizar por entender que yo soy parte de la fuerza y que te entiendo, y que sepas que no te estoy hablando de una religión, yo te estoy hablando del Dios que lo cambia todo. La única experiencia no es ir a una iglesia, sino tener el encuentro verdadero con Jesús, que es el único que lo puede cambiar todo. Buenísimo. Bueno, la verdad que Wow. Daniel, siempre es una bendición tenerte. A mí me dejas siempre con las palabras ahí que ya a veces uno no sabe qué decir porque se emociona uno con estos temas, ¿no? Y la verdad que, bueno, si querés decirnos las redes, dónde te podemos encontrar, dónde podemos encontrar la capellanía, aquellos que quieran y sientan esta pasión, este llamado. Las redes sociales está como Capellanía Evangélica, la van a poder encontrar ahí en Instagram. Lo mismo Daniel Enríquez y lo mismo Policías de Impacto. Ahí tenemos de todo un poco. Bueno, chicos, Bueno. una sección hermosa. Excelente, porque la iglesia también está presente en las fuerzas. Yo quiero recordar también de que estuvimos en el bautismo multitudinario hace unos meses. 374 me quedó el número fijado. 374 personas pasaron por las aguas. Gloria Así a que Dios. felicitaciones por el gran e inmenso trabajo que están haciendo. Sí. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Y les pedimos las oraciones a todos. A Amén. todos, porque esto sigue creciendo y la exposición cada vez es mayor. Amén. Así será. Bueno. Bien. Daniel Enríquez, con nosotros también en la iglesia presente hoy en el Día de las Iglesias Evangélicas, 12 horas de streaming. Compartí esta transmisión, vas a bendecir seguramente a otros. Gracias Daniel, gracias equipo. Vamos a la tanda. Vamos a la tanda. Gracias.